Buenas tardes a todos. Silencio. Ya sé que la primera mesa ha dejado el nivel muy alto, así que intentaremos que no decaiga las que estamos aquí ahora. Pues buenas tardes, yo soy Lalia González Santiago, no me conocéis porque no soy de aquí, pero suelo firmar en el Diario Sur y en Ideal y bueno, el señor León Gros ha tenido a bien invitarme a compartir mesa con estas estrellas de la opinión política, así que estoy muy contenta y muy orgullosa. Y sobre todo estoy encantada de tener en primera fila a don Manuel Alcántara, que es el verdadero maestro de muchas generaciones de periodistas y las que quedan, gracias a Dios. Creo que no hay otro columnista como él. Sigue siendo un modelo para todos nosotros y para los que aún están por venir. Bueno, pues la mesa de hoy, como decíamos ayer, como capítulos anteriores, nuestro moderador, el director del curso lo resumía al comenzar, pero creo que conviene recordarlo, sobre todo para las 4 compañeras que están aquí. El ciclo se ha dedicado un poco a analizar el surgimiento de la presencia de las mujeres en la prensa desde los comienzos, desde las pioneras, entre ellas la pensadora gaditana, que era gaditana como yo, pero parece que ni siquiera era un hombre, ni siquiera era una mujer, perdón, era un hombre. Desde entonces hasta luego, bueno, las pioneras del 19, las mujeres que comenzaron a firmar en la transición, y hoy se trata un poco de analizar la presencia de mujeres en el columnismo actual. La mesa anterior se ha dedicado un poco más al registro de la sociedad y hoy entramos ahora en el tema de lo que se ha llamado la trinchera del periodismo político, que es un registro al que yo creo que todos los periodistas aspiran cuando comienzan. La primera pregunta que se plantea, yo creo que es un poco el leitmotiv que nos trae aquí y por el que comenzaremos las intervenciones, aunque yo creo que sería de interés luego ampliar nuestro marco a otras cuestiones, pero la primera cuestión es saber si las mujeres han llegado en pie de igualdad o no a los espacios de opinión y cuánto les ha costado. Yo pienso que con las mujeres periodistas como con las mujeres artistas pasa mucho eso de Virginia Woolf, de que son como los perros que bailan bien para ser perros, pero realmente nunca se les ha tenido demasiado en cuenta sus méritos y sus esfuerzos en pie de igualdad con sus colegas hombres. En ese sentido, yo creo que si ha sido así en todos en los ámbitos del periodismo, el de la opinión ha sido especialmente resistente a la presencia de mujeres, tanto en la columna política como en la crónica, como editorialistas, como en los staff. Y creo que la presencia de mujeres en espacios de opinión en buena medida tiene que ver mucho con el pensamiento feminista y la imposición de cuotas, porque llegó un momento en el que ya era impresentable que no hubiera mujeres, aunque aún sigue habiendo muchas tertulias en las que vemos que no hay una sola mujer. Estos días atrás hemos visto en los prime time, ¿no?, que no hay ninguna mujer, y mira que hay muy buenas en muchos otros espacios, y ha habido, yo creo que se vincula mucho también con la presencia de mujeres o la ascensión de mujeres a staff directivos, porque siempre somos más conscientes de la necesidad de buscar voces femeninas que actúen como interlocutores en los diversos ámbitos en los que se mueve la información. Pero vamos, las pruebas están ahí, hay análisis de todos colores que ven que mientras se han ido conquistando posiciones en algunos terrenos, en la opinión y en la opinión política ha sido más difícil que en otros casos. Sin embargo, pues yo creo que sin duda estamos en un momento dulce, no sabemos lo que durará porque todo tiende a empeorar y en esto también, pero yo creo que ahora tenemos un montón de buenas profesionales en el periodismo político, en la crónica y en la opinión. Y sin duda 4 de ellas están aquí sentadas con nosotros y tenemos el enorme honor de poder disfrutar de su conversación y del diálogo con ellas. Voy a empezar por darle la palabra a Isabel San Sebastián, porque se tendrá que marchar a las 8, que tiene que coger el tren. Y os digo brevemente, aunque realmente todo el mundo sabéis quién es, que es una periodista de larga trayectoria que ha empezado en ABC. Fue la primera mujer en tener una columna en el diario ABC. Hasta hace unos meses presentó y dirigió diariamente el programa de debate Alto y Claro en Telemadrid y el Contrapunto en ABC.radio.
Después ha dirigido y presentado El primer café en Antena 3 Televisión hasta que fue destituida de manera fulminante por negarse a despedir a un contertulio, y ha creado, dirigido y presentado programas como El tercer grado en la Segunda de Televisión Española o El debate de Telemadrid. Ha tenido también colaboraciones en numerosas cadenas de radio y de televisión con profesionales como Jesús Hermida, Iñaki Gabilondo o Carlos Llama, con María Teresa Campos o con Luis Herrero y Cristina López Chilin, incluso con Luis del Olmo y con Carlos Herrera. En fin, no le ha faltado un perejil a su lado. Y ha sido periodista también de trinchera, ¿no? Ha estado en Internacional y en Política Nacional, ha sido incluso corresponsal diplomático de ABC, y también es autora de libros como Mayor Oreja, Una victoria frente al miedo, Los años de plomo y Fungairiño, el enemigo de ETA. Es decir, que además ha dado testimonio de su época en cuanto estuvo amenazada por ETA y tuvo que vivir 11 años obligada a llevar escolta de manera permanente. No sé si con ella está también Anabel Díaz, que es licenciada en Ciencias de la Información por la Complutense y también tiene estudio de Ciencias Políticas. Está dedicada a la información política y parlamentaria desde 1982 y ha cubierto desde entonces las campañas electorales. A finales del 84 entró en el periódico El País y allí sigue como corresponsal política. Tiene el premio Carandel, que cada año premia a un coronista parlamentario. Participa en tertulias de Televisión Española y Onda Cero y actualmente preside la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Nos acompaña también Lucía Méndez, que es licenciada en Ciencias de la Información por la Complutense, que comenzó en radio, en cadenas de radio, estuvo en el Norte de Castilla y en el 87 en Diario 16, donde empieza a especializarse en la información política. Participa en la Fundación del Mundo, donde hasta el 96 ha sido corresponsal parlamentaria y durante una temporada estuvo en el equipo de comunicación de Presidencia del Gobierno como jefe de gabinete del Secretario de Estado de Comunicación. Estuvo en el lado oscuro una temporada, que eso sin duda ha sido una experiencia. 2 años después regresa al Mundo, donde ha sido redactora jefe de opinión y ahora actúa como corresponsal política y columnista. También es frecuente su presencia en tertulias de los desayunos de televisión, Más vale tarde en La Sexta, y tiene también 3 libros escritos: El poder es cosa de hombre, la biografía de Cristina Alberdi, Duelo de titanes en Espasa y Morder la bala, además de dar clases de periodismo en la Universidad Camilo José Cela y de ser vocal de la directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid. Y por último nos acompaña Esther Palomera, que es también licenciada por la Complutense. Ha sido redactora de política y jefa de la sección de sanidad de ABC hasta 1997, cuando pasa a integrarse en el equipo fundacional de La Razón como adjunta a la dirección. Ahí estuvo hasta 2014, en abril, cuando se marchó del periódico, fue invitada a salir. Pero no le ha faltado trabajo, desde luego. Enseguida fue fichada por el Huffington Post, tiene colaboraciones en las primeras tertulias del momento, Hoy por Hoy, el programa de Ana Rosa, Las Mañanas de 4, El Rojo Vivo, en fin, la vemos con frecuencia y sin duda está claro que mucho más perdió su periódico que ella y ganó el periodismo. Así que, si os parece, empezamos por la primera cuestión: mujeres y opinión política, mujeres y periodismo de trinchera. ¿Cuánto ha costado llegar hasta aquí y cómo veis que se pueda consolidar esta situación? Ante todo, quiero saludar al maestro Manuel Alcántara, maestro de columnistas, independientemente del sexo, hombres y mujeres. Todos tenemos mucho que aprender de ti, maestro. Ha costado llegar, ha costado mucho. Cuando yo empecé a escribir la columna El Contrapunto en ABC, en su primera edición, allá por los años 90, en el ABC de entonces no había ninguna columna firmada por una mujer. Había firmado una columna Pilar Urbano en tiempos pasados, pero que firmara una columna una mujer, y además una mujer, digamos, no entregada en cuerpo y alma al periodismo, sino una mujer con hijos, con vida más allá del trabajo, digamos, era algo completamente excepcional. ¿Por qué? Pues porque la sociedad española de aquella época era tremendamente machista. Los lectores de ABC se encuadraban en un sector social muy conservador, y para esa franja social la opinión de una mujer valía mucho menos que la de un hombre.
ni más ni menos. Era mucho más, se apreciaba mucho más el criterio de un hombre y el análisis político de un hombre que el de una mujer. Que una mujer firmara una columna en aquel ABC era algo realmente muy novedoso, que yo agradeceré siempre a Luis María Anson que me dio esa oportunidad de hacerlo, porque ya digo que era algo muy novedoso y muy extraordinario. Entonces yo creo que firmaba Maruja Torres en El País, pero tampoco había muchas mujeres en ningún otro periódico de aquella época. Era algo extraordinario por eso, porque estábamos en un ambiente muy machista en el que la opinión de la mujer pesaba menos que la del hombre. En el ABC de hoy firmamos una columna política de Edurne Uriarte y otra yo, en un bosque de columnistas masculinos de todo tipo. Es más, es que incluso en Mujer Hoy y en el XL, en el grupo en general de Vocento de ABC, el número de columnistas masculinos es muy superior al de columnistas femeninos, y más en las columnas políticas de opinión. Es decir, que hemos llegado, estamos, pero seguimos pesando mucho menos que nuestros compañeros masculinos, y esto es una rémora en el periodismo, porque en el periodismo en general, en la redacción, la presencia de mujeres ya es abrumadora. En las tertulias de televisión es verdad que hay menos mujeres que hombres, pero hay muchas más mujeres que en las columnas de opinión de los periódicos. Ahí yo creo que la infrarrepresentación es notable. Dicho esto, tengo que decir también, y lo comentábamos en el tren, que ninguna de las compañeras que está aquí hoy conmigo ni yo estamos en ninguna trinchera política. Lo digo porque a veces la expresión "en la trinchera" se entiende mal, ¿no? Y se sobreentiende que estar en la trinchera es estar alineado en un bando de la política. Y más ahora que en las tertulias políticas se mezclan políticos y periodistas de una manera, desde mi punto de vista, perversa, porque al final uno acaba confundiendo lo que es análisis con lo que es posicionamiento político. Los políticos van, como es lógico, a defender su territorio y a defender sus intereses de partido, y los periodistas vamos, o deberíamos de ir, a hacer un análisis, a hacer una reflexión y a aportar la información de la que disponemos en calidad de periodista. También es verdad que hay periodistas que se confunden de papel y que en vez de actuar como periodistas actúan como gladiadores. Se ponen la camiseta de un partido y actúan como gladiadores o como mercenarios al servicio de una fuerza política. Los hay, no lo voy a negar, y además yo creo que están en la mente de todos unos cuantos nombres que yo evidentemente aquí no voy a decir. Pero también es verdad que la mayoría no lo hacemos, y que desde luego la forma correcta de actuar es no hacerlo. En fin, no estoy en ninguna trinchera, nunca he querido estar en ninguna trinchera. Por no estar en ninguna trinchera probablemente he tenido una movilidad laboral muy superior a la que me hubiera gustado y a la que me hubiera aportado tranquilidad para llegar a fin de mes, pero en fin, por lo menos yo no he tenido que venderme nunca, lo cual ya es mucho. He hecho siempre lo que... Nunca he tenido que traspasar el umbral de la indignidad, lo cual ya es mucho. Y la única libertad que he tenido restringida es la de movimientos. La de opinión nunca, y la de conciencia menos, tampoco. O sea que, desde la perspectiva de género, yo creo sinceramente que salvo por una cuestión de... Efectivamente, tú lo señalabas, salvo por el hecho de que generalmente un director tiende más a tirar de hombres que de mujeres, lo cual entraña un desequilibrio, sobre todo en determinadas áreas, especialmente la del columnismo. Hoy en día la sociedad española valora igual la opinión de una mujer que la de un hombre. Es decir, yo creo que este problema, que hace 20 años era evidente, tú te encontrabas lectores que ni siquiera te leían porque eras mujer. Hoy en día ese problema ya no existe. Hoy en día la inmensa mayoría de los españoles, yo diría que la práctica totalidad, lean el periódico que lean, leen una columna firmada por una mujer igual que una firmada por un hombre, le dan el mismo valor y le dan la misma importancia. Unos apreciarán más a unos colegas masculinos y otros apreciarán más a colegas femeninas, pero yo creo que por lo menos nos hemos ganado el derecho a que nuestra opinión pese lo mismo, de más o de menos, que la de cualquier hombre, y ya es mucho. Yo espero que las chicas que están aquí, que vengan en la próxima generación, consoliden la igualdad también numérica, ¿no? Es decir, que el hecho de que en los periódicos, si es que sobreviven, que esa es harina de otro costal, si es que sobrevive algún periódico de papel de aquí a 10 o 15 años, que es mucho decir y habría que hacer ese debate también, puedan tener un espacio homologable al de sus compañeros varones. Gracias a los organizadores del acto por traernos aquí, y desde luego mi reconocimiento, que es un honor para mí tener aquí tan cerca a Manuel Alcántara. Es un verdadero orgullo, porque yo desde que estaba en la facultad y antes ya le seguía, y es un paradigma de lo que debe ser un columnista, que ahora, bueno, hay cierta desvirtuación de lo que puede ser de lo que debe ser un columnista o no.
Mujeres columnistas. Pues sí, la verdad que Isabel fue una pionera en un mundo en el que el columnismo estaba copado por los hombres. ¿Han cambiado mucho las cosas? Sí, claro. Sobre la marcha decimos, sí, ya no hay ese problema. Pero también en el tren, si hemos hecho un recuento rápido y ligero de la composición de los espacios de opinión, y la verdad es que la presencia de los hombres es abrumadora. Es abrumadora. Eso se puede extender también a los consejos de opinión, de los medios de comunicación, y mujeres en la profesión, ya lo hemos dicho, tanto en la profesión como en la facultad, somos más. Y a ver si va a ser que somos más por la precarización del oficio, y donde hay precarización, ahí están las mujeres. Esa es una pregunta que dejo en el ambiente, a ver si va a ser eso. Porque yo creo que por calidad, por conocimientos, por capacidad, bueno, esto ya está fuera de toda duda. No vamos a ir ni a la biología ni a teorías biomédicas sobre el asunto. No merece la pena. Ahora, desde el punto de vista todavía social, pues es evidente. Yo creo que de manera natural, esto lo digo en términos generales, sobre las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, sobre la evolución natural, yo no creo. Entonces, no es nuestro caso, no es en el caso del periodismo que haya que establecer cuotas, pero yo sí soy defensora de las cuotas en otros muchos órdenes de la actividad de la política, sin la menor duda. Ya sé que es polémico, pero a eso voy. Como en periodismo estamos hablando de medios de comunicaciones, ya sean de carácter público o la inmensa mayoría como son privados, no puede haber esas cuotas, en eso no estoy a favor, pero sí de estar muy vigilante, porque, insisto, de manera natural las cosas o no llegan o con una lentitud apabullante. Por tanto, la presencia de las mujeres en el periodismo de opinión ha costado mucho y se ha ganado a pulso. Hablaremos también probablemente después de si hay alguna diferencia entre el columnismo de hombres y mujeres. Yo radicalmente digo que no. Después, ante otro formato de periodismo, como pueden ser las tertulias, pues hay de todo, porque yo estos días estaba incluso para venir aquí preguntando a colegas, ¿veis diferencias en actitud, en más agresividad, en más conocimiento? Pues hay de todo. Yo creo que aquí las diferencias no las deberíamos hacer tampoco en ese orden. Siempre se ha dicho, pero desde el colegio, ¿no?, que las niñas son más aplicadas. Pues no lo sé, pero quizá llegados a una cierta edad, pues probablemente ahí nos igualamos. Quizá la capacidad de conciliar que se atribuye a las mujeres, quizá en ese terreno y colocarse en el lugar del otro, ahí sí que yo daría unos puntos más a las mujeres que a los hombres, pero tampoco sin hacer una cuestión de Estado sobre esta materia. La igualdad yo creo que la tratamos de conseguir con muchísimo esfuerzo, y en calidad, creo que tenemos los mismos problemas los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Pues por quizá la dificultad que se está viviendo en este oficio, en unos momentos en el que el periodismo, junto a la construcción, como ya sabéis, pues somos el sector más afectado. Llevamos en España 11.300 despedidos desde el 2008, y esto afecta igual a hombres que a mujeres. Pero bueno, ese sería otro terreno. Estamos en el terreno de las mujeres columnistas, las mujeres opinadoras, y sobre el género en sí,
de la opinión, yo saltaría al de la trinchera. Las aquí presentes, que cada una en su estilo, pero sí, yo creo que hemos peleado y seguimos peleando en la vida, la trinchera, en el sentido que decía Isabel, tiene razón, no somos ninguna. Podemos trabajar donde trabajemos, pero sobre todo lo que somos es periodistas. Incluso cuando alguna se nos dice tertulianas, pues a mí me gusta matizar y yo digo, no, periodistas, fundamentalmente eso. Solo eso, periodistas, que podemos trabajar en distintos formatos, pero esa no es nuestra condición, no otra. Y los ingredientes que podemos añadir nosotros a la condición de participar en tertulias, pues es naturalmente el de la opinión fundada y fundamentada, pero también aquí las presentes tenemos, yo creo, la característica de que estamos muy pegadas a la información. A mí eso me parece clave. Hay gente, hay colegas, hay periodistas de opinión fantásticos que consiguen incluso no estar muy en contacto con la información, pero con lo que leen son capaces, de lo que hacen los periodistas de a pie, entre las que también estoy, porque, bueno, reunimos aquí varias gorras, ¿no? La de opinadora, la de estar en primera línea de fuego. Pero insisto, hay algunos compañeros columnistas que no necesitan tocar para luego destilar una opinión fundada y extraordinaria y muy útil. Yo me reconozco que no tengo esa capacidad. Yo necesito estar en contacto con las fuentes de información y teléfono y preguntar y llamar y que me cuenten, y luego si es posible, que también es posible, sobre todo fundamentalmente por obligación, estar en los sitios. Para mí es importante, insisto, salvando y elogiando a quien no tiene que hacer esto y es capaz de hacer una buena opinión. Yo soy de las que necesito tocar la materia informativa. Y en ese sentido sí que estoy y estamos aquí en la trinchera. Todos los periodistas que me han llegado, jóvenes, todos querían hacer periodismo político, todo el mundo quería ir al ayuntamiento, ¿no? Yo creo que ha gozado de ese carácter de primera línea al que nos queremos referir. En el que te llevas más bofetadas, ¿no? También. Bueno, yo el primer comentario que quiero hacer es en relación con la ausencia o la minoría de mujeres que, como ha dicho Isabel, hacen opinión en los diarios. Y bueno, creo que esto es negativo para los diarios. Y la semana pasada, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo en una revista en Vanity Fair que si hubiera habido más mujeres en Wall Street, seguramente esta crisis financiera que nos ha llegado pues no hubiera tenido lugar, porque esta crisis es, ella dijo, un efecto del exceso de testosterona. Bien, pues yo creo que igual que Christine Lagarde dice eso, también creo que es muy probable que si hubiera más mujeres en los puestos de responsabilidad de los diarios o en las columnas de opinión de los diarios o en las jefaturas de las empresas de comunicación y periodísticas, pues a lo mejor las cosas serían distintas. Yo sí creo que hay una, como dice Christine Lagarde, hay una mirada distinta de las mujeres hacia la realidad. Creo que tenemos defectos y tenemos virtudes, y una de las virtudes que tenemos es estar mucho más apegados a la realidad diaria de la calle. Y creo que esto es bueno para un columnista y creo que es bueno para un opinador, porque creo que nuestro trabajo, o por lo menos yo considero que mi trabajo debe ir orientado básicamente a los lectores y no a los políticos, y no a nuestros compañeros y no a nuestras fuentes. Es decir, creo firmemente que nosotros nos debemos a los que nos leen. Y por tanto, si algún sentido tiene en este momento
nuestra posibilidad de tener una tribuna o de tener un espacio de opinión en la radio, en la televisión, en el diario, es exactamente el de reflejar y el de recordar qué es lo que está pasando en la calle y qué es lo que está pasando en la sociedad en este momento de graves dificultades. Y creo que esto no se nos tiene que olvidar. Y en referencia a lo que nos ocupa, que es periodismo, política, mujeres periodistas, políticos, este fin de semana, cuando yo estaba preparando esto, pues me encontré en mi biblioteca un libro que se titula Las mujeres en la opinión pública, está editado por la Universidad Autónoma de Madrid, y de repente me pongo a hojearlo y veo que aquí hay una conferencia que di yo en el año 95, de la que evidentemente no me acordaba en absoluto. Me la he leído y creo que han cambiado mucho las cosas desde que yo escribí esto. Es un poquito naif, ya os lo digo, porque yo estaba empezando en ese momento. Pero realmente aquí hay cosas de las que yo evidentemente no me acordaba, que me debieron suceder porque yo las relaté aquí, y que probablemente os hagan una idea de cómo son los comienzos en esta profesión, porque bueno, ahora de alguna manera todas las personas que estamos aquí se puede decir que estamos instaladas en el sentido de que somos unas personas privilegiadas, gozamos de unos espacios de los que no todo el mundo dispone, y en realidad ya, es decir, nosotros como periodistas ya nos hemos consolidado, pero los periodistas que empiezan, o yo misma que empezaba en los años 90, pues seguramente las cosas son muy distintas. Y fijaros, y yo cuento aquí que un director de teatro dijo en un programa que dirigía Jesús Hermida, fijaros si es antiguo esto, que había convocado una rueda de prensa, el director de teatro, al que no le identifico, y se encontró con que todos los informadores que acudieron eran mujeres, y preguntó: ¿por qué sois todas mujeres? Y le respondieron que mayoritariamente las mujeres que ejercen el periodismo están colocadas en secciones como cultura, televisión, sociedad o local. Incluso una de ellas le dijo: la política y la economía son cosa de hombres. Año 95. Bueno, yo creo que en esto hemos avanzado algo, ¿no? Es decir, que esto se puede decir que para nosotras ha ido mejor. Relación con los políticos, ¿no? Yo decía aquí que hay que ganarse la reputación de persona seria y que un político trata siempre de forma diferente a una mujer que un hombre. No sé si estáis de acuerdo con esto. Tiende a gastar bromas. Seguramente es algo que yo veía. Realmente ahora mi posición ha cambiado, claro. Al haber avanzado y al tener más experiencia es distinto. Pero yo decía, tiende a gastar bromas, a jugar con los equívocos y a ejercer el paternalismo. En general, las periodistas le hacemos gracia. Esto decía yo, seguramente debía ser así. Las periodistas le deberíamos hacer gracia a los políticos en relación con las fuentes. Solo después de mucho tiempo trabajándose la imagen de seriedad, las mujeres llegan a ser respetadas. Y añadía, en esto no hay ideologías que valgan. Los de derechas se comportan igual que los de izquierdas. Bueno, seguramente yo en este momento estaba volcando lo que yo estaba viendo. Ahora, claro, yo creo que la posición que ocupa uno es muy importante a la hora de relacionarse con las fuentes, con los políticos o con cualesquiera que sean, ¿no? Yo decía, no podemos evitar que se nos trate de forma diferente, pero esto nos obliga a ser inflexibles en nuestro comportamiento, a obviar las palabras equívocas y los piropos, a hacer equilibrio. Yo no sé si mis compañeras han tenido algún tipo de experiencia en este sentido. Yo ahora reconozco que esto lo leo y me suena un poco como, sí, me suena un poquito como infantil, ¿no? Como infantil, porque realmente es verdad que ahora mismo esto no sucede. Es decir, no, pero sí, bueno, yo de alguna manera, o sea, yo esto que escribía seguramente es lo que yo estaba viviendo en ese momento, que probablemente ahora pues no lo vivo, porque ahora ocupo una posición distinta, ocupamos una posición distinta en la que esto seguramente pues no se ve. En todo caso,
Lo que sí se desprende de todo esto es que yo creo que las mujeres tenemos que demostrar más a menudo, con mayor intensidad, mayores horas, que somos igual de capaces que los hombres, a pesar de tener familia, a pesar de tener hijos y a pesar de todo lo que, en fin, de todo lo que seguramente ya sabéis. Y nada más, esto es todo. Gracias. Yo voy a empezar por la trinchera, porque efectivamente no estamos en una trinchera política, pero sí estamos en la trinchera del periodismo, ¿no?, que se ha convertido en un ejercicio de alto riesgo en los últimos tiempos en este país. Recuerdo la última vez que estuve aquí, me presentó el moderador de entonces con un titular de un diario digital que decía: las opiniones de Esther Palomera no gustan en la Moncloa. Y yo dije entonces que me hubiera preocupado que el titular dijera: las opiniones de Esther Palomera gustan en Moncloa. Bueno, unas semanas más tarde me invitaron amablemente a abandonar el periódico en el que escribía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que es importante recordar que estamos en una trinchera en la que es difícil sobrevivir, que es la de la información política, y que cada día intentamos hacerlo o hacer nuestro trabajo de la forma más digna, ¿no?, que sabemos. Afortunadamente, ya no somos agentes secundarios en la información política y en la opinión política las mujeres. Pero es verdad que sigue habiendo una escasez de columnistas, no solamente en el diario ABC, que puede tener un corte más conservador. Yo ojeo las páginas del País y probablemente no haya más de un 5% de mujeres columnistas respecto a la proporción de hombres, ¿no? Lo cual quiere decir que algunos nos siguen considerando menores de edad a la hora de opinar sobre según qué temas, ¿no? Decía Michelle Bachelet que cuando una mujer entra en política, cambia la mujer, y que cuando muchas mujeres entran en política, lo que cambia es la política. Pues a lo mejor hay que plantearnos que algunos no quieren que el periodismo cambie, si nosotras tenemos una presencia mayoritaria en la opinión política o en la información política. El camino que nosotros estamos recorriendo, yo creo que lo recorrieron en la época de la transición mujeres muy importantes y cuyo nombre yo creo que hay que reivindicar aquí, como Victoria Prego, Amalia Sánchez San Pedro, Maruja Torres, Sol Gallego. Ellas nos abrieron el camino, ¿no? Pilar Cernuda. Ellas nos abrieron el camino, ¿no? Y yo creo que hoy, aunque somos más tropa, estamos más presentes en las facultades de periodismo, en las redacciones. Nuestra presencia, no solamente en el columnismo escrito, sino en la opinión, tanto en radio como en televisión, sigue siendo minoritaria. Pero poco a poco vamos abriéndonos camino, digo, intentando hacer nuestro trabajo de una forma más digna y sobre todo aportando otra mirada, no solamente al periodismo, sino al mundo en general, ¿no? Dicho esto, cuando ya estamos dentro de la trinchera de la información y la opinión política, yo no estoy de acuerdo con que sea diferente nuestra relación con el poder político, Lucía. Ellos nos tratan exactamente igual, por lo menos esa es mi experiencia, que a los compañeros que son hombres. Yo creo que el periodismo en este momento atraviesa por dificultades tremendas y no desde un punto de vista de género, ¿no?, sino desde el punto de vista de cómo los que ostentan el poder y los que aspiran a ostentarlo pretenden controlar la información y la opinión política, ¿no? Ahí está el verdadero problema en este momento de nuestra profesión y no tanto quizá en si somos hombres o mujeres. Pero es verdad que día a día intentamos hacer nuestro trabajo y aportar nuestras opiniones desde un punto de vista sensato, sereno, yo creo que a veces bastante más equilibrado que algunos de los hombres que comparten con nosotros la opinión política tanto en la radio como en la televisión, y que lo que hay que es dar la batalla por tener una opinión libre, ¿no? Hablaba antes Isabel San Sebastián de los vetos, ¿no? Veníamos hablando en el tren sobre los vetos en el periodismo político, ¿no? Y aquí probablemente podríamos decir que hemos visto cosas que no creeríais. Es decir, a gobiernos apuntando sobre la cabeza de determinados compañeros porque opinan de una manera o de otra, o nombres que se excluyen de una entrevista en televisión porque no son dóciles al pensamiento político de quienes controlan esa televisión, ¿no? Y esta es la verdadera batalla que tenemos que dar, seamos hombres o mujeres. Yo creo que esta es
en definitiva, el problema por el que atraviesa en este momento la opinión y el columnismo político, ¿no? Y los que estamos aquí hemos dado en ocasiones batallas duras, muy duras, porque algunos no están dispuestos a pagar el precio que supone la opinión libre en este país. Pero bueno, no nos resignamos a ello. Me gustaría saber vuestra opinión acerca de cómo nos ven los hombres, si existe ese prejuicio aún, si funciona lo que Carmen Albor llamaba el club de los alegres muchachos que se van después de la redacción de copas mientras que tú te vas a casa y ellos establecen una cierta fraternidad de la que te excluye, y si eso también funciona entre los políticos, ¿no? Yo creo que esto ya no es así como era, pero os juro por lo más sagrado que esto era así. Esto lo he visto yo en la redacción de ABC. Esther es más joven. Cuando ella vino empezaba a declinar esa costumbre, pero yo he visto a los chicos de la redacción cerrar el periódico a las 11 de la noche e irse a darle al whisky, y las pocas mujeres que estábamos allí en la sección de Nacional, por ejemplo, solo estábamos María Peral y yo, y que nos intentábamos cubrir, me cubría más ella a mí que yo a ella, porque yo tenía hijos pequeños y ella no, desesperadas por marcharse a casa. Y esto sí, yo creo que es algo que sigue prevaleciendo. Los hombres dedican más, en general, hay excepciones por supuesto, pero en general todavía hoy, los hombres dedican más tiempo a medrar y las mujeres a trabajar. Lo digo como lo siento. O sea, esto de hacer relaciones públicas, de quedar con el jefe a comer, de estar en un seminario en el que te van a ver y entonces vas a poder hacer... Esto es más masculino que femenino. Las mujeres, yo no sé, porque tenemos más cosas que hacer fuera, o por cultura, o por educación, o por qué, dedicamos más tiempo a lo que decían, a buscar información, a contrastar fuentes, a cuando vas a una tertulia a decir algo, decirlo porque lo sabes y no porque lo has leído o escrito por otro compañero a quien le has birlado la información y tú estabas medrando y haciéndote un hueco en otra tertulia. Esto sigue siendo así. Lamento decirlo, pero sigue siendo así. Y esto explica en gran medida por qué los hombres llegan a dirigir periódicos, llegan a dirigir programas de televisión, llegan a dirigir medios, llegan a ser jefes de opinión, y las mujeres trabajamos igual o más y no llegamos como mucho a influir. Poder no tenemos como mucho capacidad de influencia, en el mejor de los casos, cuando eres muy trabajadora, muy perseverante y tienes suerte, algo de suerte. Esto me parece muy importante. Luego me parece también importante, Esther, decir que el periodismo ha sido un oficio, el periodismo político, hay otros que no, pero el periodismo yo creo que ha sido un oficio de alto riesgo siempre. Yo creo que se ha incrementado el problema como consecuencia de la crisis económica. Probablemente la crisis económica ha agravado el problema porque hay más demanda de trabajo y menos oferta. Hay más, en consecuencia, hay más gente para menos puestos de trabajo y hay más gente dispuesta a hacer cosas indignas con tal de conseguir un puesto de trabajo, y en consecuencia, si tú te plantas en tus reales y te niegas a traspasar los umbrales de la indignidad, te vas al garete, por no decir otra cosa, y no pasa nada. Y nadie se solidariza contigo, ni hoy ni antes. Sí, pero algunos consideran que la crisis se ha convertido en un atenuante para un periodismo dócil. Bueno, yo creo que sí, que en los últimos años esto se ha visto de una forma más evidente. No sé, a mí me echaron de una televisión hace 15 años o 18, en pleno auge y en plena época de bonanza económica. Me echaron por negarme a despedir a un contertulio por razones absolutamente ajenas al programa, y no se solidarizó conmigo ni el Tato. ¿Por qué? Porque el que me echaba era el presidente de Telefónica, que es la mayor anunciante de este país, mucho más que el Corte Inglés. Y vamos, solidaridad cero, créeme. Y no había crisis. O sea, que es que depende del poder de quien... dependiendo del poder de a quien tú te enfrentes, encuentras más o menos solidaridad. Ni más ni menos. Ahora menos porque hay más crisis, es verdad. Pero ha sido de alto riesgo siempre. Y esto sin mencionar a ETA, que en lo que, en fin, eso digamos que es harina de otro costal. Pero yo me he pasado 11 años con guardaespaldas. Sí me parece interesante dedicar una pequeña reflexión a los géneros periodísticos en los que las mujeres están más presentes. Porque hay unos, descartando ya la crónica de Corazón y tal, que en eso no entro, pero hay uno en el que las mujeres son reinas indiscutidas, y es el de la entrevista. Y siempre lo han sido, no es de ahora, es de siempre. Hay muchísimas más entrevistadoras buenas y entrevistadoras serias. Estoy hablando de entrevista política, de entrevista de fondo, de entrevista buena, no estoy trabando de colorín. Muchísimas más mujeres entrevistadoras que hombres. ¿Por qué? Pues a lo mejor
Sí es cierto que hay algunas características más femeninas, como la empatía, como la intuición, como la capacidad de preguntar y de sonsacar, que es una característica más femenina que masculina, pero ahí, en un oficio que está lleno de hombres en todos los campos del periodismo serio, llenos, en la opinión, en el reporterismo, en la información política, en la información económica, en un oficio que está lleno de hombres, prevaleciendo claramente sobre las mujeres, sobre todo en los puestos de responsabilidad, las entrevistas estrella de todos los periódicos españoles las hacen mujeres. Todos. Esto es algo que merecería una reflexión. Y poco más. Respeto, yo creo que decías cómo nos tratan. Yo jamás me he encontrado una falta de respeto por parte de nadie. Es verdad que tú tienes que ir marcando posición y ocupando tu sitio, ni más ni menos que tu sitio, pero a mí nunca nadie me ha faltado el respeto y hace muchos años que no me echan piropos, lo cual lamento mucho porque nunca me han molestado ni lo más mínimo, la verdad, y nunca he considerado que fuera una falta de respeto profesional que alguien me echara un piropo. Yo creo que la educación y la cortesía y la tradición no están reñidas con el periodismo. La capacidad de medrar en las redacciones, decía Isabel, contaba la experiencia de los hombres que después iban con el jefe y de ahí pues algún carguillo ya salía. Bueno, voy a recordar a una compañera, no voy a decir el nombre, luego lo diré en privado, no me merece la pena, ahora en paro, porque, en fin, como antes ya os he dicho la cifra apabullante de despedidas, y ella comentaba trabajaba en un periódico que ha cerrado, que tuvo que cerrar, y ella temía mucho lo que llamaba la happy hour. Decía, es terrible la happy hour, porque se iban ellos, naturalmente. Y allí pues hacían, en la happy hour se tomaban sus cañas o su Cuba Libre o su gin tonic o lo que fuera, y a la vuelta pues primero ya habían decidido que iba a primera, ya habían después las crónicas de ellos, normalmente de algunos de ellos, de los acompañantes a los jefes, escalaban posiciones en una mejor colocación y a más a 4 columnas, y la de ella iba hacia abajo. Pues sí, la happy hour es una realidad y se manifiesta, como decía Isabel, en más poder, aunque las mujeres, es verdad, la influencia, sí, esa sí la hemos ido ganando. Otro apunte de lo que ha sido este oficio y de lo que sigue siendo para hombres y para mujeres. Yo tengo aquí una compañera del País, Luz Sánchez Mellado, con una pluma extraordinaria y finísima, y además hace todos los géneros, aunque la hayáis traído aquí para uno, pero ella lo hace todo, también en la sección mía, la de política, también hace cosas fantásticas. Bien, pero ella sabe muy bien que en nuestro periódico, como cualquier otro, pero en el caso del País, yo durante muchos años fui la única mujer, la única chica que había en medio de un bosque de hombres. Y claro, luego me daba cuenta porque pues 12 horas y no había prisa, no tenía niños. En el momento que ella había tenido niñas, la cosa ha cambiado algo. Era imposible para hacer lo mismo que se exigía al resto de los compañeros, pues las colegas chicas no podían seguir este ritmo de exigencia, pues porque a los hombres no tenían prisa por irse a casa, no tenían, y las mujeres pues normalmente sí que tenemos prisa. Eso es una realidad. Yo creo, afortunadamente, esto está cambiando, pero la broma que se gastaba cuando alguno ya había terminado y por ahí seguía ronroneando, recuerdo, esto es real, no me lo estoy inventando, decían, no, está haciendo un poquito de tiempo para ver si cuando llegue a casa ya han bañado al niño. Estas cosas pasaban, ahora afortunadamente no es así. Y tenemos compañeros, como bien sabe Luz, que los que piden acortar la jornada reducida son ellos, minoría, pero bueno, algo se va ganando. Y pasamos de esto, de la capacidad de medrar de los hombres en relación a las mujeres, a la independencia actual de los medios de comunicación. Yo creo que Esther, que lo ha vivido
en ella misma. Y bueno, nosotros, lo vuelvo otra vez a citar a Luz, hemos vivido un proceso de ERE, de expediente de regulación de empleo, muy duro. Ella fue muy valiente, columnista y quiso informar a los lectores de lo que estaba pasando en el país y tuvo que enfrentarse con la dirección. Si cuento todo esto porque ha hecho jijijaja antes, pero ella es como es. Bueno, ahí nos dejamos. Ahí las mujeres demostraban mucha valentía, también los hombres, porque enfrentarse a tu empresa no es fácil. No es fácil. En estos momentos estoy con Esther, tiene toda la razón. Estamos viviendo, aunque siempre ha habido casos, situaciones peligrosas y delicadas para mantener la independencia, pero en estos momentos vamos a ponernos un poco serios porque la realidad es así. Estamos en una situación muy difícil, y yo creo que no exagero si vemos que el control de la información hacía muchísimos años que no había algo parecido. Quien vivió la transición, yo llegué después, pero en esos años el maestro Alcántara lo vivió en los tiempos de la UCD. Fueron bastante libres, con una explosión de libertad grande. Después ya los sucesivos gobiernos han querido y han pugnado por el control de la información. El poder es así, nuestra obligación es combatirlo e intentar que no sea así, pero la diferencia de hace 8, 9, 10 años a ahora es la crisis económica. Yo creo que en un periódico como El País, como en mi caso, pero puedo decir el resto también, ha tenido unas dosis de libertad impresionantes, inmensas. Es decir, oye, es que apoyabais a tal o cual. No, bueno, cada periódico tenía su orientación editorial desde su nacimiento, y de eso no se va a renegar, por supuesto, pero teníamos unas dosis de libertad que podíamos hacer frente a cualquier presión. ¿Por qué? Porque gozábamos de una independencia económica a prueba de toda presión. Esta no es la situación actual. Porque precisamente la crisis económica ha hecho que todos los medios de comunicación seamos mucho menos libres. En tu experiencia, Lucía, si no es también una cuestión de que los políticos se acostumbren a saber cuál es su sitio y cuál es el sitio de los medios, que no es el de la trinchera de la política, sino el de enfrente, ¿no? Es muy difícil para que un político asuma con naturalidad una crítica frontal. Es muy difícil eso. Vivimos en mundos distintos y en mundos enfrentados. Nuestros intereses, nuestro trabajo no tiene nada que ver con el suyo, ¿no? Ellos buscan propaganda y nosotros lo que hacemos es información, opinión, y además yo creo que no hay nada en el mundo que un periodista busque más que mantener su libertad de criterio. Es decir, yo creo que eso es el objetivo de cualquier periodista, ¿no? Ejercer su libertad de opinión y su libertad de criterio. Y bueno, y aquí tenemos pues a personas como Esther y a personas como Isabel, que por esa libertad de criterio y que por defender eso pues han sufrido consecuencias. Yo tengo que decir que en este caso soy una afortunada, es decir, yo no he sufrido presiones o no he sufrido consecuencias por mantener un cierto criterio, pero también es completamente cierto que, como dicen Esther y Anabel, la crisis en este momento está afectando ya no solo a las personas que tienen que tienen una experiencia, un nombre, un prestigio. Yo creo que está afectando a las personas que entran en las redacciones en este momento, que no tienen posibilidades de defensa ni de establecer sus propios criterios y que tienen que hacer lo que les manden porque trabajan a destajo,
porque además el trabajo ahora es distinto, porque las personas jóvenes que entran en las redacciones, en fin, con la revolución que estamos sufriendo y la brutal reconversión industrial que estamos sufriendo en cuanto a la crisis tecnológica, hace que las personas que entran en los diarios pues no salgan a la calle a hacer información, es decir, estén dentro de los sitios metiendo contenidos sin poder aprender, sin poder aprender lo que nosotros aprendimos, sin poder aprender el periodismo que nosotros aprendimos y, por supuesto, sin poder ejercerlo. Y, por tanto, son personas más maleables, no porque ellos no tengan criterios, sino porque es que realmente es muy difícil que en este momento, para un periodista joven que entra en un sitio, hacer el recorrido que nosotros hemos hecho en las redacciones de los diferentes medios, ¿no? Es decir, que en este sentido ahora mismo es más difícil, es más difícil. Es más difícil, también para una mujer es más difícil. Yo tengo compañeras en el diario que cuando tuvieron hijos renunciaron a ejercer el periodismo, se pidieron un horario, y pedirse un horario en un periódico es sinónimo de que te manden a secciones en las que no se hace el diario todos los días. O sea, documentación, esto es lo que... Pedir reducción de jornada es exactamente condenarte a no ser periodista y a no poder hacer frente a lo mismo que hacen los hombres. Y yo sigo teniendo compañeros que se quedan a ver el fútbol. Que se quedan a ver el fútbol en la redacción, que han trabajado, que han acabado su jornada y se quedan a ver el fútbol. Es decir, no solo que se quedan a ver el fútbol, sino que sino que ven el fútbol en la redacción como si estuvieran en el estadio. Claro, yo muchas veces les he dicho, ¿qué pasaría si yo me pongo a ver un Culebrón y me pongo a llorar aquí en medio de la redacción? Como vosotros gritáis los goles. ¿Pensaríais que estoy loca? Seguramente diríais, esta tía... Y esto sucede. Por no hablaros de los horarios, esas reuniones interminables, esos horarios que no se acaban nunca. Claro, es que, en fin, hay cosas que son muy, muy difíciles de conciliar, porque si los periódicos, ¿por qué se tienen que cerrar los periódicos a las 10:30 de la noche? En Alemania se cierran a las 7, a las 8 o antes. Pues aquí no, aquí todavía es eso. Las reuniones se ponen tardísimo y por tanto el cierre es tardísimo. Y eso es indudablemente, y no tengo ninguna duda de que eso es porque nuestros jefes mayoritariamente son hombres. Yo estoy segurísima de que si nuestras jefas fueran mujeres, estoy seguro. Hombre, habrá excepciones, habrá mujeres que también se pueden quedar a ver el fútbol, pero yo creo de verdad que serían más consideradas y yo creo que las cosas, como dice Lagarde, cambiarían mucho. Por ejemplo, haces un artículo, un post muy duro acerca de cómo en el PSOE están criticando a Pedro Sánchez y cómo van a por él, hasta quienes le apoyaron y tal. Yo me refiero al hablar de calidad de la democracia, sí, la gente a la que te refieres sabe cuál es su sitio y cuál es el tuyo, o te llaman para amedrentarte, para, digamos, quejarse, bueno, te pueden rebatir, pero muchas veces lo que hacen, y lo comentábamos antes, es ponerte en la lista negra, ¿no? Te tachan y ya eres non grata para determinada formación política porque has hecho un artículo en el que has contado simplemente lo que sabías, ¿no? No se trata de amedrentar, pero ellos ya saben hasta dónde y con quién pueden llegar. Hace pocas semanas, en uno de los medios con los que yo colaboro, un directivo me preguntó, ¿y cómo son tus relaciones personales con fulanito? Político. Y dije, ¿mis relaciones qué? Personales. Y digo, yo es que con los políticos no tengo relaciones personales. Digo, más bien me han enseñado desde pequeñita, desde que empecé a hacer periodismo en el ABC, donde estaba Isabel, entonces, a tocar las narices. Digo, y creo que no se me da mal, porque todos me critican. O sea, que yo las relaciones personales las tengo fuera de los medios para los que trabajo y desde luego al Congreso no voy a hacer relaciones personales. Podemos tomar cafés para tener información,
Pero relaciones personales no, y además yo creo que no hay que tenerlas, ¿no? en esto de la política. ¿Cómo ellos intentan presionar? Pues hombre, unas veces con llamadas directas y otras con llamadas a tus superiores. Y yo creo que las mujeres en esto somos mucho más firmes que los hombres. Quiero decir, antes en las relaciones siempre teníamos jefes o jefas que nos defendían ante el poder político, ante ese intento de amedrentar, de controlar. Ahora no. Ahora los jefes, y esto sí tiene de verdad que ver con la crisis, Isabel, yo no he visto desde hace muchísimo tiempo un periodismo tan agredido como el que tenemos ahora, y no he visto tanta resignación como la que tenemos ahora. Y luego voy a polemizar un poco con Isabel porque ha mencionado el género entrevista, ¿no? Las mujeres tenemos una especial cualidad para las entrevistas. Ella ha dicho, en la prensa española las entrevistas las hacen las mujeres. Bueno, también hombres. Pero fíjate, yo recuerdo las estupendísimas entrevistas políticas en las que tú hacías en el ABC de los 90, cuando yo entré allí en el año 90 o 91. Eran unas entrevistas a doble página que abrían el periódico cada lunes, cada domingo, y que eran muy comentadas en el ámbito político. Teníamos un director que era Luis María Ansón, al que Isabel debe mucho, y yo también, pero que todos los lunes, en las reuniones de redacción, lo que elogiaba eran las mejores piernas del periodismo español, que eran las de Isabel San Sebastián, y no el contenido de la entrevista. Quiero decir, en fin, que algo de machismo había ya entonces, ¿no? No se comentaban las corbatas de los redactores de economía cuando iban a entrevistar al presidente de Portland Valderribas, por ejemplo. Pues sí. He hecho unas entrevistas de 3 pares de narices. ¿Con piernas puestas? Pues con piernas puestas. O sea, a mí es que me daba exactamente igual. A mí Luis María Ansón, no sé, yo a las reuniones de los lunes no iba, porque yo a las reuniones, a los consejos de redacción no iba. Yo sé que yo entrevistaba a quien quería, yo proponía a quien quería entrevistar, y si yo conseguía la entrevista, la hacía. ¿Y que era porque tenía las piernas bonitas? Pues es posible que estuviera 11 años haciendo entrevistas por mis piernas bonitas. No te digo yo que no, es posible que sí, pero tenían que ser las piernas la idea no era, de Rita Hayworth, tú, para llegar a eso. Era en lo que él en lo que él comentaba. Que a mí, sí, que él comentaba. Bien, pero que a mí que me da exactamente igual lo que él destacara. La cuestión es que yo hacía esas entrevistas y, por cierto, gracias a que hacía esas entrevistas, me liberé del horario de redacción absolutamente incompatible con la existencia de 2 niños pequeños. Tenía un horario de redacción mucho más flexible. O sea que la cuestión es que con comentarios frívolos sobre mis piernas o sin ellos, bien, bueno, pues machistas, vale, con todo lo machistas que fueron esos comentarios, la entrevista política del periódico la hacía Estamenda Lerenda todos los domingos, y esas entrevistas tuvieron muchísima influencia en el ámbito político de la época. ¿Que luego Luis María comentaba lo de las piernas? Pues que comentara. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí, francamente, me parece bastante irrelevante. Sí, yo también tuve que aguantar muchas bromitas de las piernas y de tal y de cual. Pero bueno, con bromas o sin ellas, lo cierto es que esa entrevista política se mantuvo durante 10 años o 10 años y pico los domingos de ABC, que tuvieron muchísima influencia política y que para mí, para mi carrera y para mi formación fueron un auténtico regalo. Un comentario quería hacer sobre lo que tú has dicho antes, que le preguntabas a Esther si los políticos te llaman para pedirte o para pedirte cuentas. Los políticos en general solo llaman a los suyos. O sea, los que, como decía Esther, los políticos llaman a los suyos para darles el argumentario, para decirles lo que quieren que digan, etcétera. Los políticos, cuando tú cumples con tu obligación de tocarles las narices, que es para lo que estamos los periodistas, o se abstienen, o llaman a tu jefe, o generalmente lo que hacen es encargarse de que tú no vayas a ningún sitio donde puedas tocar las narices. Es decir, se encargan, porque esto de que las tertulias las hacen los directores de las mismas no es exactamente cierto. Vamos a decir las cosas como son. Las tertulias políticas las hacen en un 20, un 30, un 40% máximo los directores de las mismas, y en un 50, un 60, un 70% los gabinetes de prensa de los distintos partidos, que dicen: de los míos pon a estos, de los del otro pon a fulano, de los de tal, y van poniendo y van también vetando determinados nombres. Y en ese sentido yo quiero hacer una reivindicación de la prensa escrita. Esther me dirá que con la excepción del periódico que la ha hecho, bueno, bien, pero hoy por hoy, en el panorama mediático, y Anabel y Lucía me dirán si acierto o no, en el panorama mediático español tal y como está, y en la situación, y estoy de acuerdo con vosotras, de crisis absoluta
de la independencia que se deriva de la crisis económica, o sea, en la situación de presión sin precedentes que se deriva de la brutal crisis económica, yo creo que lo que mejor resiste es la prensa de papel. Lo que mejor resiste la presión, a mí me consta, porque lo sé, que al director de ABC y al propietario de ABC le han pedido mi cabeza no una, sino varias veces. Y no la ha entregado. O sea que la prensa, y en cambio se ha pedido mi cabeza en determinadas televisiones y se ha entregado, pero vamos, que no ha hecho falta ni una segunda llamada. Yo creo que de lo que mejor resiste hoy por hoy la presión es la prensa de papel. Yo creo que estamos en un momento en el que la información política está cogiendo muchísima relevancia. Hay un prime time de las televisiones dedicado a la tertulia. Y por lo tanto lo hay porque hay audiencia y hay programas a mediodía y programas y tertulias por la mañana y una tertulia a la tarde, en fin. Es una era dorada de la información política arrastrada por una situación social muy singular en la que pues todo está haciendo crisis y parece que hay mucho interés por estas cuestiones. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión, todas participáis de este tipo de espacios, y si creéis que hasta qué punto se hacen concesiones al espectáculo dignas y hasta qué punto cumplen su tarea de formar opinión, de formar una ciudadanía más crítica y más concienciada y más informada, o si realmente es un show en ocasiones un traslado del sálvame, del colorín hacia el registro del digamos más serio. La triste realidad es que el auge de las tertulias se debe en gran medida a que es un formato muy barato. Esa es la triste realidad. O sea, no es que haya mucho interés por la política, es que a una televisión le resulta mucho más barato programar 2 horas de tertulia o 3 horas de tertulia, que pagando una cantidad muy miserable a los tertulianos llena ese tiempo, que emitir una película, un telefilm, no digamos una serie que tenga de producción propia, etcétera, etcétera. O sea que el gran éxito de la tertulia es que es barata. Yo ahí volvería a lo que decía al principio y no quiero insistir. A mí me parece que las tertulias deberían ser o de periodistas o de políticos. A mí me parece que mezclar a políticos con periodistas en una tertulia es muy perverso, porque vamos a hacer cosas distintas. El político va a vender su pescado, a vender su moto y a defender lo suyo, sea o no sea verdad, él va a defender sus intereses, y el periodista se supone que va a analizar, a aportar información y a aportar perspectiva al espectador. Cuando confluyen los dos, cuando se encuentran los dos, se confunde el papel del periodista y el político tiende a traer al periodista a su terreno y el espectador se confunde porque no sabe si ese periodista está diciendo lo que piensa, está actuando con independencia, está defendiendo a un partido. Es muy equívoco. Dentro de esto me parece maravilloso, y como periodista, como decir otra cosa, que haya trabajo, por Dios, aunque sea una tertulia, que haya trabajo para los compañeros, que haya trabajo para nosotros y que haya información para el espectador, y luego ya que elija él si le gusta más la de la Sexta, la de la 4, la de la 5, la de 13 o la de que sea, y que consuma trabajo en directo, porque tanto en televisión como en radio la tertulia da trabajo a periodistas. Los telefilmes o el Sálvame, no. El Sálvame da trabajo a hermanitos, a grandes hermanos y a gentucilla varia de ese tipo. Así que entre el Sálvame y una tertulia política, la tertulia política siempre, aunque sea el show de Flo, me da igual, pero que haya trabajo para periodistas. Esto llena espacio y entonces nosotros estamos aquí. Bueno, voy a hacer un poco como decía un compañero, estamos en el circo, y entonces es muy entretenido. Bueno, sobre el circo, sobre las distintas tertulias. Es verdad que cuando empezó el auge de las tertulias, las intenciones no eran buenas. Las intenciones de quienes las promovieron, las empresas periodísticas que las promovieron, sobre todo en algunas cadenas privadas, su objetivo era buena audiencia y, a ser posible, espectáculo. Las que estamos aquí sabemos perfectamente, en algunas que hemos participado, y hablando de trincheras, cómo llegabas a un sitio y te colocaban en un lado y a otros frente a otro. Yo reconozco que la primera vez que me ocurrió me sentí muy mal. Me sentí muy mal, quizá por esta concepción que tengo del periodismo independiente, no neutral, porque ante determinadas cosas yo no soy neutral, pero sí ser decente
y de ejercer ese trabajo con dignidad. Entonces, esta separación que nos hacían, como tú trabajas aquí naturalmente, tú vas a defender a estos y vas a atacar a los otros, y como tú trabajas en el otro extremo, entonces nos dividían y nos ponían en dos orillas. La sorpresa, y yo creo que ¿qué podemos hacer? ¿Qué podíamos hacer? Si queríamos seguir yendo, pues nos podían echar perfectamente si el segundo día no daba resultado o no cumplíamos las expectativas de lo que se esperaba de nosotros. Algunos, lo que hemos intentado, lo que hemos hecho, y aquí veo a las 4 que estamos, es hacer nuestro trabajo como que creíamos que teníamos que hacerlo y a riesgo una y otra vez de que no cumpliéramos con el papel que se nos había querido asignar desde fuera. Yo naturalmente tenía que defender a este, pues no lo defendía. Si pensaba que lo había hecho mal, o mi opinión, o los datos que yo podía aportar iban en una dirección diferente, pues no se cumplía el formato, o yo me salía de la casilla de la que me habían colocado, y en fin, y puedo decir que lo mismo porque he compartido con ella en muchas tertulias, yo comparto con Esther y yo diciendo puntos de vista muy similares cuando habían intentado separarnos, porque trabajábamos en medios supuestamente contrapuestos, así podría ser editorialmente, pero nosotras hacíamos nuestro trabajo como que creíamos que lo debíamos de hacer. Y yo creo que incluso eso tiene su público. Eso tiene su público. Es verdad que probablemente tiene más el de la trinchera y el de la bronca. Como vemos algunos sábados por la noche, pues probablemente ese tiene más éxito. Pero, bueno, en algunos en los que nos movemos, pues tampoco hay opinión para todos los gustos, y yo creo que para el periodismo serio y riguroso, aportando datos y opiniones fundadas y fundamentadas, hay una parte de la sociedad que lo agradece, y en algunos estamos. Si uno no quiere entrar en determinados registros, no entra. Y no es que la gente agradezca el que vayamos a una tertulia y aportemos información, es que yo creo que lo perciben de forma nítida, ¿no? Quienes tocan de oído y quienes están a pie del cañón cada día en el Parlamento, en las ruedas de prensa, y con eso configuran su propia opinión, ¿no? Me quedaba algo pendiente de Isabel, que ahora mismo no... No, las piernas, ha quedado claro que eran las mejores piernas del periodismo español y las mejores entrevistas del periodismo político de entonces. Pero a mí me indignaba lo de las piernas, porque creía que era mucho más importante el contenido de la entrevista que tus piernas, Isabel. Es que es indignante, realmente, vamos. Lo de la información, ¿no? El plus que aporta, bueno, claro. Mira, esto mismo de dame pan y llave tonto es lo que dicen algunos colegas que participan en tertulias y participan de los circos mediáticos de determinadas tertulias. Sí. Dicen, como me pagan, no. Es que no vale todo. Es que pero no vale todo. No, porque a mí, repito, insisto a costa de ser pesada, a mí nadie me dijo nunca cómo tenía que ser esas entrevistas. Y a quién tenía que entrevistar y cómo tenía que plantear las entrevistas. Es que yo hice las entrevistas en absoluta libertad. Estábamos hablando de mujer, de columnismo político, de mujer, de información política. Y a mí, en aquella época, que llegué a ABC con 22 años no más, me indignaba que cada lunes en los consejos de redacción se elogiaran las piernas de Isabel San Sebastián y no el contenido de los textos que hacía, que eran brillantes, por otra parte. Dicho esto, efectivamente cuando... el interés o el desinterés por la información política. Yo creo que en los últimos años sí que se ha producido un fenómeno curioso, ¿no? En un momento de profunda crisis política, también político-institucional en este país, el interés por la política ha crecido en la misma proporción que ha aumentado el desinterés por los partidos políticos. Es decir, a la gente le interesa lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir o con una visión diferente y de las cosas que se pueden cambiar, y sin embargo el rechazo a la política vieja y a la política tradicional ha ido en aumento en los últimos años. ¿No? Esa es una percepción que yo tengo. Pero también están pasando cosas realmente extraordinarias. Tú te tuviste que ver con el pequeño Nicolás, que es que eso realmente ni el programador más friki se le hubiera ocurrido semejante historia, ¿no? Supera la realidad, ¿no? Bueno,
Yo, la verdad es que de los periodistas a los que nos invitaron a participar en esa entrevista tuvimos muchas dudas. He de decir que nos avisaron con muy poco tiempo. Éramos 4 entrevistadores, creo recordar, la moderadora del programa y 3 más, ¿no? Jaime González, Marta Rivera de la Cruz y yo. Y bueno, mientras que efectivamente había compañeros que muy legítimamente preguntaban a este fenómeno del pequeño Nicolás por detalles que no tenían que ver ni con el sumario del caso, ni con el informe forense, ni con las relaciones que él podía haber tejido con el poder político, pues otros nos dedicamos a hacer preguntas que efectivamente considerábamos que eran importantes para deducir cómo este joven con 20 años solamente con la palabra podía haber llegado donde ha llegado en los últimos años en las esferas de poder de este país. A mí me parece que esto lo que pone manifiesto es la putrefacción que en algunos ámbitos del poder político se ha instalado en este país, ¿no? Ya veis que lo de los piropos es un hecho. Claro. Y que el distinto tratamiento que merecen las mujeres en relación con los hombres es un hecho, ¿no? Es decir, yo también me acuerdo que cuando me mandaron a hacer información parlamentaria, el director adjunto en aquel momento de Diario 16, que, bueno, que en paz descanse porque murió hace un par de años, José Luis Gutiérrez, me llamó a su despacho y me dijo: Méndez, te tienes que alicatar hasta el techo. En su lenguaje, alicatarse hasta el techo significaba que tenía que cambiar mi forma de vestir para ir al Congreso, porque suponía él que con los vaqueros y las camisas de cuadros, que en ese momento, en fin, pues no le parecía a él una vestimenta adecuada para hacer información política, información parlamentaria. Bueno, el hecho es que es verdad, yo cambié mi forma de vestir, porque efectivamente cuando tú vas a un sitio entiendes que debes ir adecuadamente vestida al sitio al que vas, ¿no? Y que no puedes ir en pantalón corto, ni en chanclas, ni, en fin, tenía razón, pero no sé si eso en el caso de un hombre hubiera sido, porque además hay jefes que suponen que para una mujer es más fácil conseguir según qué cosas, o conseguir según qué informaciones, o entrar en según qué sitios, ¿no? Bueno, fijaros, nosotros, en fin, no tenemos nada que decir, pero imaginaros lo que pasa en los países árabes, ¿no? Es decir, ¿qué os voy a contar, ¿no? O lo que les pasa a las periodistas deportivas. Hace nada, una periodista deportiva, creo que belga o holandesa, escribió un libro en el que figuran todos los mensajes SMS y WhatsApp que le mandaban los futbolistas, ¿no? Es decir, ella hacía información deportiva y los futbolistas lo que querían era llevársela al huerto. Y ella lo denunció y causó un gran revuelo, pero bueno, no creo que ese tipo de prácticas, o sea, que en definitiva, y a pesar de todo... Hemos avanzado mucho, Claro, pero Carmen claro. del Riego, por ejemplo, contaba no hace mucho que la primera mujer que preside la Asociación de Periodistas de Madrid en 110 años, Sí. ¿no? Que cuando ella empezó a hacer información política, ingresó en Europa Press, ¿no? Era la única. Y pidió hacer información política y se llevaban las manos a la cabeza. No, tú tendrías que estar en reportajes, la Claro, dijeron. reportajes. Y que la primera vez que la mandaron al cierre de a un meeting de cierre de campaña electoral, que sabéis que antes eran a las 12 de la noche, ahora han adelantado los horarios, pero antes se cerraba siempre a las 12 en punto de la noche. La preguntó su redactor jefe: ¿es a las 12 de la noche? ¿Puedes ir? Y le dijo: ¿y por qué no? ¿Pero te van a dejar tus padres? Esta fue la pregunta. Y de esto, en fin, hace años, pero Por eso tampoco digo tanto, que ¿no? hemos avanzado. Te iba a decir que es que el pequeño Nicolás no nos lo hemos inventado nosotros. Ah, bueno, por supuesto se lo ha que inventado no. quien le dio No, por supuesto que no, me parece un asunto quien le dio la realmente capacidad apasionante, digno de un colarse, prime claro, time, de por colarse supuesto. donde se coló. Y a mí me parece que la información en relación con este muchacho creo que no debe ser frivolizada, como dice Esther. Es decir, yo creo que hay que tomarse muy en serio lo que ha sucedido. ¿Por qué ha estado donde ha estado? ¿Por qué se ha entrevistado con quien se ha entrevistado? ¿Por qué se ha reunido con quien se ha reunido? Y hay que pedir responsabilidades en serio. Nada de frivolizar porque sea un niño de 20 años, porque se haga muchos selfies, jijija. No, es que no me parece un objeto de frivolización. Hombre, es indudable que la televisión tiene un punto de espectáculo que es necesario asumir. Es decir, para
todos los periodistas que de alguna u otra manera participamos en tertulias de televisión, sabemos que no es lo mismo hacer una tertulia de televisión que escribir una columna de un periódico. Es decir, la televisión es un medio distinto, tiene sus propias normas y por tanto la imagen es más importante que lo que dices, por supuesto. Es decir, aquí estamos todos y estoy segura de que a todos nos ha sucedido que lo que digas palideces si llevas unos pendientes llamativos. Esto es así, es decir, esto es así. La televisión tiene sus propias normas, sus propias reglas, que seguramente las personas que estamos aquí no nos hemos criado en esas reglas ni nos hemos formado en esas reglas, con lo cual para nosotros son reglas sobrevenidas, naturalmente, que es espectáculo. Pero a mí me parece, y en relación con lo que dice Esther, creo que tiene razón. Creo que en este momento las personas, los ciudadanos, los españoles en general, los telespectadores, agradecen poder participar en política a través de las tertulias. Porque, en definitiva, la situación que estamos viviendo es una situación extraordinaria, efectivamente, pasan cosas extraordinarias. Hay un déficit, es decir, hay un descrédito tremendo de los políticos y seguro que a la gente les gustaría decirles a la cara a los políticos algunas cosas que probablemente escuchan en las tertulias, y seguramente para la gente es una manera, en fin, es una especie de consuelo, ¿no? Es una manera de realizarse o de decirle a los políticos a la cara lo que ellos querrían decirle y no le pueden decir, y en muchas ocasiones se sienten representados por los periodistas que en ese momento dicen las cosas que ellos querrían decir, pero evidentemente no todo el mundo puede ir a un programa de televisión, no todo el mundo puede ir a un programa de radio, ¿no? Y es por eso que a mí me parece que en este momento los periodistas tenemos, los que tenemos la posibilidad de tener una tribuna, una ventana, un espacio en el periódico, tenemos que estar a la altura de lo que creo que los ciudadanos se merecen. Y tenemos más que nunca que pensar que nuestro trabajo va dirigido a ellos. No va dirigido a nuestros jefes, ni va dirigido a los políticos, ni a nuestros compañeros. Creo que en este momento los periodistas tenemos una especial responsabilidad en nuestro trabajo por la situación que se vive en la sociedad, que, como sabéis, estamos atravesando y ya van 7 años de crisis, una crisis muy larga, muy terrible, muy decepcionante y muy desastrosa para los... En fin, para la cohesión social y para muchas cosas. Y yo creo que los periodistas tenemos la obligación en este momento, nuestra primera obligación en este momento yo creo que es la denuncia de eso. La prensa en la transición parece que jugó un papel muy ejemplar. Es el momento de volver a nuestra razón de ser y ejercer el papel que la sociedad nos ha asignado, pero no es tan sencillo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Las condiciones no son buenas y aquí, como hay muchos jóvenes periodistas o estudiantes de periodismo, pues quizá tendrían que saber, yo les animaría a que no se dejaran llevar por la ola de frivolidad y de superficialidad que acompaña muchas de las informaciones que se nutren pues de periodistas jóvenes muy mal pagados y, como hemos dicho antes, no tienen capacidad de salir de la redacción porque no se les ha contratado para eso, sino para que estén delante de un ordenador copiando y pirateando lo que hacen otros y sin contrastar si es cierto o no es cierto. Las tertulias en televisión, la función social, vamos a ponernos estupendos, la función social. Bueno, pues la tienen, claro que la tienen, pero para eso hace falta unas dosis de rigor y de trabajo que no todo el mundo en estos momentos está cumpliendo. Si la percepción de los ciudadanos es que esto es un desastre, es que la clase política está corrompida al completo, que no es cierto, si todos son unos ladrones, que no es cierto,
si el sistema político no funciona y que por eso hay que hacerlo saltar por los aires, luego ya veremos cómo lo arreglamos esto, pero primero que salte por los aires, parece que es la idea que priva, pues hombre, a nosotros yo creo que los periodistas deberíamos hacer un esfuerzo especial para no banalizar la información y sobre todo para ser rigurosos. Yo cada vez que escucho en alguna tertulia que, claro, estos políticos hablando de diputados o hablando de ministros que tienen pensiones de por vida, pues se me abren las carnes porque no es cierto. Los ministros no tienen pensiones de por vida, lo tienen los presidentes del gobierno, incluso en los tiempos que se están poniendo, porque se anden con cuidado, porque ahora ya las últimas propuestas, que no me parecen mal, que es el que tiene trabajo, pues que un trabajo bien remunerado, como son los casos del presidente Aznar y del presidente Felipe González, que se ganan muy bien la vida fuera, pues no se estaría mal, como han propuesto, hay una propuesta del Partido Socialista, pero claro, no tiene carácter retroactivo en el caso de que se llegara a implantar ahora, de que se les quite esa asignación y que luego, pues cuando no tengan otro medio de vida, que vuelva, como pasa en todos los países de Europa y del mundo civilizado. Pero se transmite información que ya con el desánimo que hay, si encima exageramos o no decimos la verdad, pues vamos apañados. Por tanto, yo ya aprovecharía aquí para pedir a nuestros escuchantes que compren el periódico. Que compren el periódico. Yo aprovecharía, no saben ellos, detrás del 1,30 que pagan la cantidad de trabajo que hay. No lo podéis ni imaginar. Y si se acaba el papel, que es posible que se acabe, pues que nos vayamos haciendo la idea, los ciudadanos, de que los contenidos en la web o donde sea, en el formato que sea, algo tiene que costar. Porque si no se paga por nada, lo hagamos hombres o mujeres, el periodismo será un auténtico desastre. No habrá medios para mandar a corresponsales a ningún sitio, las guerras no sabemos cómo se van a cubrir. Nosotros en El País y en algún otro medio, pero muy poco, también en el mundo, hemos tenido a dos compañeros que se han jugado la piel por ir al centro del ébola. Y luego pues unas webs estupendas pues lo copian, lo que han hecho estos compañeros nuestros que han hecho un trabajo, pues la verdad, con mucho esfuerzo y con mucho riesgo. Ya no digo los corresponsales de guerra. ¿Por qué os digo esto? Pues porque cuando yo oigo decir yo no compro ningún periódico, ¿para qué? Si lo tengo gratis en la web. Se puede acabar, ¿eh? Todo esto se puede acabar. Se puede acabar que un medio de comunicación pueda dar una información veraz y rigurosa y en el sitio, simplemente porque la sociedad no está dispuesta a pagar ni un euro. Es decir, ha habido hay en estos momentos muchos ciudadanos que están dispuestos a pagar por los partidos de fútbol y por las películas, pero sin embargo no por la información. Pues allá nosotros, qué tipo de sociedad queremos ser, si informada o esto que puede ocurrir. ¿Creéis que entra el dar esperanza, que algunas veces nos achacan ser muy fatalistas, estar siempre en la denuncia, eso de que la buena noticia no es noticia sigue siendo un axioma? Vivimos un momento en el que dar buenas noticias es muy complicado. Y basta salir a la calle para ver cuál es la realidad social, ¿no? A veces a los programas de televisión llegan quejas, tanto del poder político como del poder económico, de por qué se emiten en las tertulias políticas reportajes sobre los bancos de alimentos, o sobre los desahucios, o sobre la situación de los parados, o los comedores infantiles, o la pobreza infantil. Porque esta es una realidad que el político no quiere que la gente vea. Por lo tanto, yo creo, respecto a la función social de la que hablaba Anabel, que es muy importante mantener esa función social, pero no solamente en los aspectos sociales propiamente dichos, porque su función social también consiste en informar a la gente, Anabel. Es verdad que los expresidentes del gobierno tienen que estar pagados, reconocidos y bien tratados por el país, ¿no? Porque han hecho un servicio y hay que agradecérselo. Pero también la gente tiene derecho a conocer
cuáles son los privilegios que tienen nuestros políticos. Y acuérdate cuando hace años empezamos a sacar las primeras informaciones de los planes de pensiones que tenían nuestros políticos, que algunas nos acusaban de querer cargarnos el sistema, simplemente porque informamos de que en el Parlamento español había un sistema de pensiones que, por el hecho de que un diputado estuviera sentado en un escaño durante 11 años, tenía derecho a la pensión máxima de jubilación, que en este país debe de cobrar el 2% de los pensionistas. Quiero decir que porque un diputado trabajara 11 años de su vida en las Cortes Generales ya tenía una pensión garantizada, y no cualquier pensión, sino la pensión máxima. Y yo creo que eso también forma parte de la función social que tenemos como periodistas. Creo que en relación con lo último que has planteado de las buenas noticias, oye, ¿qué más quisiéramos nosotros que dar buenas noticias? Estamos deseando que esto acabe, estamos deseando que esta pesadilla acabe. Pero cuando esencialmente el poder político dice que lo que hacemos es dar malas noticias y que no damos las buenas, está mintiendo. Es que no es verdad. Damos las buenas noticias y damos las malas noticias. Damos las buenas noticias que dan ellos y damos las malas noticias que ve la gente. Damos la macroeconomía y damos la microeconomía. Y es verdad que muchas veces, bueno, yo me acuerdo, estuvimos en fin, no sé en qué acto fue, en algún tipo de entrega de premios, el propio, el actual rey, que era el príncipe, efectivamente dijo que por qué no dábamos, ¿no? Que por qué no dábamos más espacio a las buenas noticias. Se refería a la gente que sale adelante, se refería a los emprendedores, se refería a las cosas que van bien en España, pero yo no creo que sea justo decir que nosotros no damos las buenas noticias. Claro que las damos. Lo que pasa es que en este momento, evidentemente, lo que nosotros no podemos hacer, y además sería violentar y no servir a la sociedad a la que tenemos que servir, no reflejar lo que está pasando. Y yo creo que además lo reflejamos, en mi opinión, incluso bastante menos de lo que deberíamos. Y yo creo que también eso es, por lo que hemos hablado antes, un poco del control que en este momento los poderes financieros, políticos y económicos están ejerciendo sobre los medios en general. Bueno, pues os preguntaré si valéis más por lo que calláis o por lo que contáis. Se nota que eres periodista. Sí. No, la verdad que contamos bastante, porque contamos bastante de lo que sabemos. No, el otro día tuvimos un desayuno con Alfonso Guerra, que se va a ir veterano político, que ya va a dejar el escaño que lo ocupa del año 77, ahora en enero. Y le dijimos que el formato era una primera parte off the record, que podía estar completamente tranquilo, y la siguiente ya para grabar. Hacíamos unas grabaciones. Entonces se nos quedó mirando con una sonrisita absolutamente irónica y diciendo: voy a decir lo mismo on the record que off the record. Dice: a mí me vais a engañar. Dice: ya sé que no vais a tener la poca vergüenza de contar lo que sea off the record, nada más que salgáis de aquí, ni mañana, ni pasado, ni al otro, pero dentro de 3 semanas sale, porque no se os olvida. Efectivamente, tiene toda la razón. Aquí estamos en la intimidad, ¿no? Pero lo podemos contar, sí, no se nos olvida. No se nos olvida, y tarde o temprano contamos. Es verdad que callamos algunas cosas, por supuesto las de carácter personal. En eso hay, bueno, pues por ahí hay algún delincuente dentro de esta profesión que traspasa esa barrera, pero en la inmensa mayoría, sobre todo en este país, se respeta mucho. Se respeta mucho la vida privada del personaje público, y durante muchos años daba igual pues que algún personaje político fuera públicamente bígamo. Aquí no, ese tema no se trataba. Ahora se tienen que andar con más cuidado. Ahora lo voy a decir, como estamos en la intimidad, la carne de políticos se ha puesto muy barata.
se ha puesto muy barata y tienen que andar con mucho cuidado, porque ahora ya se han roto todos los tabúes y probablemente, no sé qué piensan mis compañeras, pero un punto importante, un punto de inflexión fue Botswana y la cacería de elefantes del rey. Yo creo que ahí ya se supo que estaba acompañado por otra persona que no era su esposa legítima y probablemente también coincidió con la crisis económica, que el personal, que los ciudadanos estamos muy enfadados, con unas dificultades enormes. Entonces, estos dispendios y estos desmadres hicieron que la lupa ahora sea inmensa. Y eso el rey actual, Felipe VI, lo sabe perfectamente y yo creo que por eso se van a andar con mucho cuidado. Dos cosas. Primero, hay un periódico electrónico que, bueno, tiene pocos años en Washington, que se llama Político, que fue fundado por unos cuantos periodistas veteranos de medios de comunicación afamados norteamericanos, y el director de Político, en una ocasión, yo leí una entrevista en la que decía: me planteé fundar este medio de comunicación porque me di cuenta de que hablar con un corresponsal político era más interesante que leer a ese corresponsal político. Es decir, ellos nacieron con la idea de contar la actualidad política de otra manera. Sí callamos, claro que callamos, por supuesto que callamos. Callamos a veces demasiado. Callamos durante 25 años el comportamiento del rey Juan Carlos, claro que callamos. Y callamos lo del asunto Pujol, claro que callamos. Y ahora seguimos callando y aceptamos las ruedas de prensa del plasma. Es decir, callamos y aceptamos, claro que sí, esto, en fin. Y luego vamos a explicar por qué sucede todo eso, pero es verdad, es cierto todo eso, es verdad que callamos. Pero es verdad que la información política tiene sus normas, como ha explicado muy bien Anabel, tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene su on the record y tiene su off the record. Seguramente el futuro del periodismo político en este sentido igual tiene más que ver con la creación de Político. Es decir, yo creo que, por ejemplo, nuestra compañera Esther en este momento pues está haciendo algo distinto en un periódico electrónico, seguramente algo distinto de lo que hacía en La Razón, de otra manera, en otro estilo. Y probablemente el futuro nos tenga que llevar a contar las cosas de otra manera, como en el caso de este periódico de Washington, que además ha tenido muchísimo éxito por contar las cosas de otra manera. Es verdad que en los medios convencionales estamos atados por una serie de reglas de juego que seguramente fuera de los medios convencionales no existen tanto. Y yo creo que en este sentido, en los próximos años creo yo, se producirá un cambio en las reglas del juego. Siempre han existido los off the record, siempre se han vulnerado los off the records, pero yo creo que en general la tropa y marinería cuenta lo que sabe. Obviamente siempre hay una parte de la información que consideras que no es sustancial de que se conozca, ¿no? Pero yo creo que callan más las empresas editoras que los periodistas. Y callan, obviamente, por intereses económicos y políticos. Ese interés económico-político la tropa no lo tiene. Muchísimas gracias a las tres. Isabel, que se ha ido. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer.